Alfonso Sánchez. He sido maestro durante 40 años. De esos 40 años estuve en equipo directivo 18 y he estado toda mi vida trabajando alrededor o dentro del MECE. Llegué un poco como todo en la vida, de rebote. Yo estaba haciendo las prácticas cuando, de manera indirecta, nos llegó la posibilidad de visitar el colegio de Palomeras Bajas. Y en el colegio de Palomeras Bajas estaban ya los pacos trabajando, empezando en aquella época a trabajar con las técnicas Freenet. Y a través de una profesora de instituto, pues fuimos allí a ver una manera diferente de trabajar. Y esa manera diferente de trabajar pues nos sorprendió, porque nos enseñaba la asamblea, aspectos que llamaban la atención, de la atención al grupo y demás, y luego la manera de estar de los profes, de los pacos, que sin conocernos de nada nos dejaron bibliografía, nos invitaron a participar en reuniones del colectivo y así empezamos. En cuanto a conocer lo que era eso, yo había tenido toda una educación formal, no tenía ninguna preparación, ninguna capacitación. Yo de joven, de infantil, había dicho que quería ser maestro porque el trabajo de maestro era un chollo, todo el día sentado leyendo el periódico mientras los niños trabajaban. Yo había acabado estudiando magisterio de rebote, pues porque por las circunstancias socioeconómicas familiares, pues me dieron a elegir entre magisterio o enfermería. Magisterio eran 2 años y al tercer año ya se cobraban las prácticas y un amigo de un hermano pues había estudiado magisterio, me animó y empezamos a estudiar magisterio. Esa era toda mi preparación pedagógica. Entonces, a partir de esta visita a la escuela de Palomeras Bajas y empiezas a leer, empiezas a conocer cosas. Esto fue en el año 74 y en el 70 empiezo a trabajar en octubre del 75 y en el verano del 76 ya voy a un encuentro, a un congreso del MECE que se celebró en Salamanca. Entonces, esos primeros años pues es una pelea con resultados poco satisfactorios porque se produce un tremendo choque cultural entre mis deseos de que el niño sea libre, que el niño decida, que el niño participe, que el niño sé qué, mi incapacidad técnica que contrasta y choca con toda la realidad de ese momento. Estamos hablando del año 75 y fue un sobrevivir como buenamente puedes. Y así empecé. Luego tuve la fortuna y el azar que en esa época, en Getafe, una asociación de padres de un colegio público, pero bastante tradicional, pero una asociación de padres donde había gente de izquierdas, en aquella época del PC y demás, empezó a plantearse que para trabajar con los chicos y chicas, pues la posibilidad de montar un club de tiempo libre. Y ahí, pues a través de maestros que eran de práctica tradicional, pero ideológicamente de izquierda, pues nos contactaron y empezamos, se constituyó un grupo de personas donde ahí fue donde yo hice mi máster de educación. Porque nos dedicamos a discutir, a debatir, a cómo organizarse con los chavales, un estar de los chavales respetando individualidades, organizándose en asambleas, proponiendo, saliendo, mezclando expresión, mezclando salida al barrio, trabajando con las familias, y ese fue mi máster. Y a partir de ahí, entre las lecturas, esa práctica, pues me permitió ir avanzando en el día a día de lo que es la dinámica escolar. En aquella época pues estaba desde Summerhill, con la escuela donde el niño vivía en una comunidad libre y no se le obligaba a nada, Iván Illich con las sociedades escolarizadas, Freinet, Freire, pues lo que en aquella época había.
Y nada, pues era un contraste y un choque cultural entre lo que tú quieres y entiendes que debe ser la educación y lo que tú estás preparado y capacitado y tienes recursos para hacer. Entonces yo digo que los primeros años, pues, digamos lo que los 4 primeros años perdí. No fui capaz de controlar el grupo, tenía interacciones y buenas relaciones, pero mis primeros 4 años se notó que estaba en formación. Luego ya el quinto y el sexto, digamos que conseguí un empate donde unas cosas salían, otras no, y a partir del séptimo curso, pues digamos que ya coincidí en Getafe en un colegio donde coincidimos un grupo de maestros y maestras que ya pretendíamos trabajar en la misma dinámica, ya se crea un trabajo colectivo, se crea una dinámica de intercambio de materiales, de preparación, donde puedes hablar de los conflictos y a partir de ahí ya empiezas a considerar que tu trabajo redunda en el beneficio del grupo y de cada uno de los niños y niñas que han caído en tus manos. El proceso de formación es un proceso individual. Cada persona lo llevamos de una manera. En mi caso, hay una parte del proceso que ha requerido, en muchas de mis crisis y en muchos de mis conflictos personales, han necesitado de el contrastar con la lectura, el ver otras visiones, el ver otras realidades, pues en determinados puntos ha sido elementos claves. Pero no cabe duda, como que el hecho de trabajar en el club de tiempo libre con un colectivo donde dejas de concebir el trabajo como algo individual, sino como un trabajo de equipo, es básico. En el colegio, como he contado, cuando coincido ya empiezo en Getafe, en un grupo donde puedes debatir y puedes contrastar, para mí uno de los cambios fundamentales es que la educación no la podemos concebir como un trabajo individual. Es un trabajo a largo plazo que se hace en equipo, entre muchas personas. Y luego está claro que en esos procesos individuales necesitas a alguien que te acompañe, necesitas algunas lecturas que te refuercen y luego es básico pues encontrar grupos de referencia, de intercambio, de debate. Y en eso el MC, pues desde, ya he dicho, mi primer año, ese que digo que fue un fracaso absoluto, ya participé en el congreso del MC. Entonces, pues, en un primer momento te ofrecen simplemente la esperanza. Otro mundo es posible. Se pueden hacer otras cosas. Tú todavía no sabes, pero el paraíso existe, aunque haya que trabajárselo. Entonces ahí el MC pues, ofrece un campo de relaciones, de intercambio, de debate, de expectativas, de recursos, de materiales, y ahí pues te vas haciendo dentro del grupo. Y luego coincidió que por el tema generacional coincidimos un grupo importante de gente que estábamos en una situación vital parecida, que estábamos empezando, con lo cual teníamos unos debates muy parecidos. Cómo tratar al niño, cómo organizar el mundo emocional, la lectoescritura, cómo trabajar las matemáticas, cómo trabajar la investigación del medio. Entonces, en cualquiera de los temas que a ti en un momento dado te podía preocupar más para el trabajo del aula, ¡pum!, ahí tenías a un grupo con el cual te podías identificar y debatir. Y luego cada uno en su práctica, porque éramos muy diversos. Yo ahí me he considerado dentro del MC de los que estábamos en el mundo, no sé cómo llamarlo, en el peor de los mundos, porque estaba metido en un colegio que era un edificio, un bloque dentro de un barrio de llegada, donde se habían incorporado bloque edificio, sin instalaciones comunes, sin nada, y te encontrabas con otros maestros que estaban trabajando en una escuela rural, en un pueblito donde se conocían, donde tenían 15 niños y tú tenías 25, donde había posibilidad de trabajar en grupo y tú tenías que pelearte con los compañeros de al lado, donde tú trabajabas con los niños y al año siguiente los niños se iban a otro lado, porque los cogía otro profe que iba a plantear lo contrario, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, dentro de esa diversidad, en el MC siempre encontraba referentes y unos te podían aportar su formación, otros su experiencia, otros su resistencia, otros sus ánimos. En aquella época
claro, se produce esta evolución personal, estamos hablando del año que yo empecé a trabajar en el 75. Yo llevo trabajando un mes cuando me dan una semana de vacaciones, no por méritos míos, sino por la fortuna del 20N. Entonces, pues hay una evolución social a todos los niveles y hay una necesidad de encontrar otras experiencias. Entonces, en esa ebullición, en aquel momento todavía era Asociación para la Correspondencia e Imprenta Escolar, era ACIES, no el MECEF como tal, apareció el movimiento cooperativo 2 años después en el Congreso de Granada, pero sí que dentro de esa asociación, dentro de ese colectivo, ya teníamos la revista de colaboración. De hecho, en el Congreso de Salamanca, en el que yo digo que me incorporo, el dossier sale como el número 3 de la revista Colaboración. Y en aquella época ya está, y duró hasta, no sé, fueron 50 y tantos números, a 6 números por año, es decir, 13, 14 años, donde el MECEF, desde el Grupo de Granada, se editaba la revista Colaboración. Y la revista Colaboración fundamentalmente recogía trabajos y experiencias que se iban elaborando en distintas escuelas de todo el Estado español por compañeros y compañeras. Era una revista eminentemente práctica, donde se recogían propuestas, experiencias, algún debate. Entonces, en aquella época, el gran intento y la gran demanda era vamos a hacer algo y a ver si lo sacamos en colaboración. Yo ahí personalmente en colaboración no sé si llegué a sacar 1 o 2 artículos. Todavía era una época en la que yo estaba muy inseguro como para escribir, aunque sí empezamos a hacer. En aquella época yo participé como debates más interesantes, pues todo el tema de lectoescritura y todo el tema de matemáticas, de iniciación de las matemáticas. Y luego, un poco más adelante, a mí personalmente también los encuentros del taller de 08. Y ahí hubo unos años en los cuales nos juntábamos algún fin de semana, normalmente gente de todos los grupos del movimiento cooperativo, nos juntábamos en un fin de semana para debatir algunos temas. Entonces ahí tenemos varios monográficos que son fundamentales. Hicimos uno de educación emocional, vamos, que en aquel momento era pura vida, pura ebullición de lo que años después todo lo que ha salido. A lo largo de mi experiencia de 40 años, pues he participado básicamente en 3 talleres. En el taller de lenguaje, en 08, que en algún momento nos centramos en el tema de la lectoescritura, en el taller de matemáticas y posteriormente, cuando se llegó a constituir en el MECEF, en el taller de coeducación. Han sido como los 3 talleres en los que yo más me he movido. A ver, llamamos taller simplemente pues una manera, a un grupo de trabajo. El origen de la palabra taller, en vez de seminario, pues yo creo que viene porque buscábamos como algo más práctico, más participativo, donde no era tanto el que alguien te cuenta, como que algo que se construye en conjunto, y ahí pues en el taller coincidíamos, y lo mismo te podías encontrar en el taller de 08, gente que estaba en escuelas infantiles. En los primeros años en Granada era un movimiento importante, un grupo de gente importante estaba trabajando dentro de la red de escuelas infantiles en Granada, que era todo un modelo de funcionamiento y de pedagogía adelantada a su tiempo, digamos, porque planteaba muchas de las cuestiones que ahora, digamos, que no se discuten. Luego estaba, pues, otros que en la distintas realidades de los coles. Y ahí, pues, en función de tus ganas, de tus angustias, de tus necesidades, pues íbamos debatiendo unos temas u otros. Ya digo, mucho fue alrededor de la lectoescritura,
otros fueron sobre la organización del aula. En el caso de las matemáticas, pues dependiendo del nivel en el que trabajaras y en la gente que estaba, porque podíamos estar gente que estábamos en infantil y era todo el tema de la iniciación a la cantidad, al número, la manipulación, hasta gente que estaba en octavo de GB en aquella época, que estaba trabajando la proporcionalidad, ecuaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí había mucha diversidad de cómo meter lo que decíamos, la matemática viva, que la matemática no fuera algo abstracto. Entonces, en mis años de trabajo, pues he trabajado fundamentalmente, mis 40 años de trabajo se resumen, pues 18 años alrededor de la burocracia, de la dirección o la secretaría, 5 años con mayores y el resto infantil y primer ciclo. Entonces, pues los años que estuve en tercer ciclo, con chavales de 11 a 14 años, lo que después fue la ESO, pues yo era especialista en matemáticas y tecnología. Entonces, pues ahí, pues en matemáticas, pues esos años trabajé mucho el tema de las matemáticas. Cuando estabas en el primer ciclo, pues básicamente lo que te inquietaba era cómo organizar la lectoescritura y esas cuestiones. Y cuando estabas en la dirección, pues es otro mundo. Dentro del trabajo nuestro, tenemos, o yo puedo distinguir como 2 ámbitos de trabajo. Uno es el ámbito de trabajo directamente con niños y niñas, que es el trabajo pedagógico, digamos, el trabajo vital. Y luego hay otra parte que llamo el trabajo burocrático, en el cual dejas y pierdes el contacto con la infancia y empiezas a trabajar directamente, sobre todo con adultos y con papeles. En un primer momento yo paso a este trabajo de despacho fundamentalmente como burocracia, porque me ofrecen la posibilidad de ser secretario y por circunstancias familiares y personales acepto entrar en la gestión económica y en el funcionamiento de la secretaría. En aquella época coincide con el nacimiento de mis hijos, yo me pido reducción de jornada, con lo cual pues hacerme cargo de un grupo era complejo, porque iba a tener muy pocas horas. Los azares de la vida hacen que te ofrezcan el puesto de secretaría, con lo cual es mucho más fácil de compaginar. Tengo 2 horas de clase, 2 horas de despacho y luego ya me voy a mi casa a cuidar a mi niño y a mi niña. Entonces ahí pues sigue primando el trabajo de secretaría, es un trabajo eminentemente técnico, y la parte que yo vivo más como colegio son las 2 horas de tutoría que vuelvo a trabajar con mayores. Unos grupos muy agradables, muy buenos, donde pudimos hacer un trabajo estupendo. Y después, cuando vuelvo, me reincorporo ya a tiempo completo y vuelvo a ser maestro, pues las circunstancias demográficas del pueblo han cambiado. Han cambiado a unos niveles asombrosos. Cuando yo cuando yo empiezo y estoy en el tercer ciclo, antes de coger la secretaría, simplemente dentro del barrio, en un entorno de 500 metros, existen y convivimos 3 centros educativos, cada uno con 700, 800 niños. Estamos hablando de centros de 24 clases y cada clase con 30 y tantos alumnos. Estamos hablando de que para un centro de esas características, 24 maestros, 24 aulas, había 25 personas. No había especialistas de educación física, no había especialistas, simplemente el de idioma, pero que el de inglés, compatibilizaba con el lenguaje y demás. Por las circunstancias demográficas, cuando a mí me ofrecen la secretaría, de esos 3 coles a 2 lo fusionan.
Y de donde eran 3 coles pasan a ser 2. Y en esos 2 nos fusionan y queda como un cole más o menos en la misma línea. Pero 5 años después nos fusionan con el otro. Y donde antes había 2.800 alumnos, quedan 500 nada más. Y donde antes había 3 coles, cada uno con su dinámica, nos encontramos 3 equipos de profe que por antigüedad se quedan unos, otros, cada uno con unas visiones totalmente diferentes de lo que se debe trabajar, y en el barrio nos conocían. El que iba a este colegio tenía libros y tenía no sé qué, el que iba a este colegio no tenía libros. No. Entonces, nos juntan allí a 3 claustros para ver qué se puede hacer. Y ahí nos planteamos a algunas personas que desde la dirección había mucha más posibilidad de incidir. Y damos el paso de meternos en el equipo directivo para hacer unos planteamientos y una organización que facilite un trabajo, no tanto lo burocrático y lo formal, como un trabajo tratando de poner a los intereses y necesidades de los niños, niñas y de las familias en primer lugar. Yo digo, y ha sido una de mis lemas, que ser director o trabajar en un equipo directivo solamente tiene sentido si es para beneficiar a la comunidad. Si va a ser para tu beneficio, no te compensa para nada. Entonces, la gente que se va al despacho porque se vive mejor, porque no tiene niños, para mí eso es un sinsentido. Facilita porque te permite organizar y estructurar el cole con esa visión, con esa perspectiva. Cómo organizar desde los apoyos, los horarios, los recursos para que beneficien una idea de funcionamiento colectivo, una continuidad de las dinámicas y de las tutorías que choca, y en aquel momento mucho más. Es decir, el ejemplo clásico de cómo se cogen los cursos. En aquel momento era por orden de antigüedad, con lo cual te encontrabas que los cursos más conflictivos todos los años quedaban para los nuevos, para los recién llegados, porque los maestros que ya sabían las circunstancias, salvo honrosísimas excepciones, pues se podían coger los cursos, digamos, entre comillas, todas estas catalogaciones, como más cómodos. Entonces, si tú quieres abordar la realidad y tratar de resolver el problema de esos grupos más conflictivos, pues necesitas que haya otros agrupamientos, necesitas que esté atendido por los profes más luchadores y más capaces, y eso significa pues, que tienes que chocar con el claustro y decir, no, tú no vas a este curso porque tenemos que garantizar que estos niños tengan continuidad, y no puede ser que el que llega se encuentre el curso más difícil. Entonces, toda esa visión de cómo hacer que el colectivo, los recursos, traten de compensar, pues se puede hacer desde la dirección. Entonces, en ese sentido, es una lucha en algunos momentos ingrata y difícil, porque por un lado está el cole, que si lo haces bien te acompaña y formas parte del claustro, aunque estás haciendo planteamientos que van como un poco por delante del pensar y del sentir de algunos profes, pero enfrente tienes a la inspección y a la autoridad competente que te va pidiendo papeles, te va pidiendo determinados esquemas organizativos, y ahí tienes que jugar. Desde el inspector que te dice que esos papeles no te valen y que tienes que hacerlo de otra manera, hasta al inspector que en un momento dado te entiende y viene para conseguir un proyecto y se reúne con el claustro y juegas a 2 bandas, él y tú, para conseguir que el coleado se integre en un proyecto que va en beneficio de la comunidad. Otras veces es al contrario, el inspector te amenaza y te dice, como me mandes un papel más, o como venga una familia más a reclamarme algo, te vas a enterar.
Ese es entonces ahí tienes que aguantar. Pero claro, aguantar eso tiene sentido si al final va en beneficio de los niños, las niñas y que la familia se sienta partícipe, protagonista y que pueda eso, implicarse y sentirse valorada y sentirse... Y en ese sentido, pues el trabajo en el despacho ya no es el trabajo burocrático, sino que es un trabajo de vida y de imagen. No es lo mismo una historia que resume un poco este sentir. En Getafe hubo una época que la época de escolarización estaba centralizada por el ayuntamiento. Entonces, cuando una familia pedía centro, no lo gestionaba contigo, sino que lo tenía que pedir a nivel local y se repartía. Entonces, el ayuntamiento, que tenía toda la información, iba repartiendo en función de los criterios. Y de pronto hubo un año que esa información no se distribuye a las familias. Y nos encontramos con la paradoja que empiezan a venir familias a los centros a preguntar, ¿está aquí escolarizado mi niño? No, aquí no. Es que me han dicho que vaya cole por cole a ver en qué colegio está escolarizado. Pero, ¿en qué perspectiva? ¿Cómo puede ser que la burocracia se desconecte hasta ese punto de las necesidades de una familia que normalmente, si no está escolarizado, es o porque acaba de llegar al pueblo o porque se ha cambiado por alguna cuestión? En el momento que la familia tiene una situación más complicada, la organización y la estructura social, en vez de facilitarle la vida, se la complica. Entonces, ahí, pues el tener una dirección que recoge el padre a la madre, la escucha, se lo resuelve, hace la gestión para decirle, no te preocupes, no vayas al cole, que tu hijo está... Pues entiendo que es una manera de entender. Es decir, nosotros no somos funcionarios de la autoridad, somos funcionarios, para mí, de la sociedad. Y nuestro trabajo debe estar al servicio de los ciudadanos, sean mayores o sean pequeños. A lo largo de los años de la dirección, yo tengo dos periodos fundamentales de dirección. Y en el primer periodo, que estoy como, no sé, unos años de secretario y luego unos años ya propiamente en la dirección, que fueron 7 años, que coincide con lo que comentábamos antes del proceso de fusión de los dos coles. Y llega un momento en el que el equipo, las personas que formamos el equipo, sentimos que nos estamos alejando mucho del claustro, de la realidad del claustro. Que lo que nosotros ofrecemos y hablamos con las familias, en muchas cosas está como por delante de la realidad que luego los niños y niñas viven en el aula. Porque te vas dejando llevar y vas organizando dinámicas y asamblea de delegados y que los delegados propongan, dentro del AMPA, que los padres participen en el consejo escolar, que puedan hacer proyectos, organizamos una cooperativa escolar donde las compras de material son colectivas, donde ya no hay libros de texto. Pero llega un momento en que tú a los padres, cuando vienen y haces las jornadas de bienvenida y les cuentas cómo funciona el cole, pues les empiezas a hablar de la importancia de respetar los procesos de los niños, de que se les escuche, y te encuentras que en el claustro hay gente que sigue funcionando todavía en una trayectoria más clásica. Entonces llega un momento en que vitalmente sientes que no estás siendo realmente honrado o coherente con lo que le ofreces y le dices a la familia, lo que es el centro y lo que luego los niños van a encontrarse en su día a día. Entonces dejamos la dirección y entró otro equipo. Yo me volví a mi aula y empecé a hacer un trabajo de aula disfrutando
de lo que es volver al aula y tener otra relación. Y así estuve 4 años. Pero pasados los 4 años, al tener que renovar el equipo directivo, pues la evolución del claustro se ha ido descomponiendo. Y hay un momento en el que dices, o se va a lo clásico y por ahí se decanta el cole, o intentamos recomponerlo otra vez y volvemos a presentar otra vez a la dirección parte del equipo antiguo y parte nueva, y nos volvemos a presentar. Y ahí, pues bueno, estamos otros 4 años, donde ya el claustro ha ido cambiando y conseguimos un trabajo más acorde entre lo que ofrecía el cole, lo que ofrecíamos de palabra, la realidad de las aulas, lo que la Asociación de Padres y Madres demandaba y compartía, una visión de lo que era la educación, de lo que era el trato con los niños y demás. Y ahí estuve otros 4 años, que al final lo dejé porque con perspectivas a la jubilación, yo no me quería jubilar en el despacho, sino quería volver al aula. Y mis 3 últimos años volví al aula para despedirme de tutor. Y durante todos esos años, uno de los proyectos que teníamos en el cole era una revista trimestral, en la cual se recogía, la estructura era una hoja más o menos, una página que editaba cada aula, tratando de recoger alguna experiencia o alguna vivencia de los temas que habían ido trabajando a lo largo del trimestre. Y otras hojas informativas desde el Consejo Escolar, desde el AMPA y desde la dirección hacíamos una editorial en el cual pues era una carta abierta a la comunidad. Entonces te obligaba en ese artículo, en ese escrito, a abordar de una manera, con un lenguaje más llano, más coloquial, la realidad de las intenciones de lo que buscabas en el cole. Entonces, pues durante tantos años, pues al final, pues cada año venías a sacar 3 editoriales. Y ya cuando me jubilé, una de mis intenciones era recoger mi experiencia, porque consideraba que después de 40 años de experiencia y después de 40 años de trabajo con gente muy válida y muy valiosa, pues tenía un algo, un conocimiento que no me quería quedar para mí, sino que pensaba que podía servir a otras personas. Y entonces me planteé en la época de la jubilación, sin fecha, pues ir recopilando mi visión de escuela, algunos de los recursos de trabajo, mi enfoque, mi planteamiento y una visión más amplia. Y ahí en uno de los anexos, pues recopilé todas estas editoriales, que son, no sé, alrededor de 30 editoriales, que habrían dado para sacar una revistilla, un fanzine, muy coloquial, pero donde se cuentan ideas fundamentales de la colaboración, de la participación, de la honradez, de las evaluaciones, de cómo colaborar, de cómo compartir, etcétera, etcétera. Entonces, eso, al final, pues esos artículos que durante esa época habían ido saliendo a la familia, pues la recogí como un anexo en lo que luego fue mi libro. Tardé 3 años en acabarlo. Entonces, el proceso de escritura, una vez que me jubilé, fue una jubilación sui generis, porque durante el primer año seguí yendo al cole todas las mañanas y hasta que llegó la pandemia, durante 4 o 5 años, seguí participando mucho en la vida y en la estructura de muchos órganos del cole, en la gestión de la cooperativa, en una asesoría más o menos permanente con el equipo directivo, etcétera, etcétera. Y lo de escribir el libro, pues me iba planteando que cada día escribía un poco.
y quizá por la historia de las editoriales, pues me planteé ir cogiendo aspectos puntuales de la realidad escolar y tratar de reflexionar un poco y recoger mi visión de ello. En un sentido completo, desde qué es un niño y qué es lo que me guía cuando como maestro me voy a relacionar con otra persona, un sujeto que tiene dignidad, que merece respeto, que le tengo que tratar, que no es una cosa que esté por debajo de mí, hasta qué pretendo enseñarle, cómo aprende, cómo se desarrolla el cerebro, qué es leer, cómo... En fin, un montón de apartados que los iba escribiendo inconexo. Y luego en el trabajo ya posterior era tratar de redactarlo. Y me encontré pues que cada cosa que escribía demandaba una explicación. Y puesto ya cuando le íbamos a dar forma, a la hora de comentarlo con los amigos, en plan de broma, decía, no sé si estoy escribiendo un libro o si estoy escribiendo un lío. Porque... Y al final, por eso de los juegos del lenguaje, entre lío y libro, pues ahí con un uso de paréntesis, pues al final el libro salió como el libro de un maestro, algo freinético, pero también jugando en el freiné con paréntesis. Entonces puede ser el libro de un maestro, algo freinético, o el lío de un maestro, algo frenético. Y ahí pues ese fue el proceso. En realidad en el lío libro yo modestamente creo que trato de plantear cuestiones que cualquier persona que se va a establecer una relación educativa con otra, sea mayor, sea pequeño, de alguna manera tiene que tener respondidas, consciente o inconscientemente. Cuando yo hablo con una persona, lo puedo hacer desde la autoridad o desde la igualdad, desde la imposición o desde el respeto. Cuando le voy a enseñar algo, puedo pensar que simplemente yo te lo explico y tú aprendes como porque eres un lorito de repetición, o puedo pensar que tú participas y tienes desde esas cuestiones hasta qué es enseñar, qué es aprender, qué significa un examen, qué significa una organización de clase, qué significa que te sientes en la mesa, qué significa que hagas deberes, qué significa... De alguna manera, en el día a día el maestro está haciendo esto, consciente o inconscientemente. Entonces, en el libro yo intenté pues reflexionar y aportar datos para que cualquiera que quiera dedicarse o se dedique a esto tenga la posibilidad de manejar y ver una visión de 100, 200 de las cuestiones que en el día a día del aula inciden.